Muchísimas gracias, Marian. Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas. Es un placer poder decir todos y todas y que haya todos y todas, ¿no? Y es un placer, sin duda, estar aquí en el Thyssen, en el marco de esta exposición Maestras, que acabo de ver de la mano de la comisaria, que es la mejor guía, y quiero felicitar a Rocío de la Villa por esta gran exposición que, sobre todo, era necesaria. Hoy es un día especial porque es el día en que las mujeres dejamos de cobrar hasta final de año por esto que se llama la brecha salarial, ¿no? Y hoy también es un día especial, como todos sabemos, y me hace a mí también mucha ilusión hacer de puente con la cultura catalana, hablando de una pintora catalana que es Lluïsa Vidal, la gran pintora del modernismo. Hemos titulado esta charla La pintora estrella de Feminal. Feminal es una revista feminista de principios de siglo que fue tan importante como la revista Vindicación Feminista en los años 70, para poneros un poquito así en situación. Y bien, del mismo modo que resultaría difícil explicar a Artemisia Gentileschi sin la Florencia de los Medici o a Frida Kahlo sin el colorido de México, resulta casi imposible hablar de la pintora catalana Lluïsa Vidal 1876-1918 sin mencionar la revista Feminal. Una revista feminista Van la Lettre que reinó durante las primeras décadas del siglo XX en Cataluña, en unos años en los que la reivindicación de los derechos de las mujeres comenzaban a hacer mella en la sociedad, aún débilmente, mientras en países vecinos el sufragismo presionaba cada día más, ¿no? Aquí tenemos una portada escogida casi al azar de esta revista tan bonita, Feminal, dirigida por Carme Karr, una feminista también importante, ¿no? Que es esta mujer de aquí, Carme Karr, ¿no? Una burguesa muy activa y emprendedora con la que Lluïsa Vidal traba amistad cuando regresa de estudiar pintura en París y cuando ya está algo así como entrenada en el arte de batallar por su libertad. Y aquí tenéis este precioso autorretrato de Lluïsa Vidal, más o menos a mitad de su vida. Murió con 42 años, pues ya podéis calcular, unos 20 y muy pocos, ¿no? No fue casualidad que en los años 30, en el contexto de la Segunda República, se visibilizara el empoderamiento femenino en diversos campos, en la política, en la literatura, en el periodismo. La rotura de ese techo de cristal que hasta entonces había parecido de mármol, cuando no de wolframio, que es el metal más duro del mundo, se había ido resquebrajando en las décadas anteriores gracias al trabajo individual de algunas mujeres valientes que osaron abrirse camino entre colegas varones. Así, mientras, por ejemplo, la escritora Caterina Albert, que firmaba con el seudónimo de Víctor Català, irrumpía como una rareza en el panorama de las letras, lleno de corbatas y de pajaritas, Lluïsa Vidal pintaba en un ambiente artístico plagado de pinceles masculinos. Contemporáneos suyos son, por ejemplo, pintores como Casas, como Nonell y un largo etcétera. Pintaba también rodeada de mujeres que querían pintar pero no podían, porque sus hermanos, sus maridos, sus padres o incluso sus cuñados no las dejaban, o como mucho pintaba también rodeada de mujeres que pintaban solamente flores. Digo solamente entre comillas porque es una temática, por otro lado, nada despreciable, ¿no? Pero no toca aquí insistir en las mujeres de talento que no pudieron desarrollarlo, porque podéis imaginar que fueron muchas, sino de una de las excepciones, Lluïsa Vidal, que sí logró desarrollarlo a pesar de los impedimentos del patriarcado, ¿no? Vale la pena recordar que las artistas mujeres que llegan a alcanzar sus sueños suelen ser las que en su día gozan de una educación avanzada para su época y de prebendas más propias de los miembros del sexo contrario, que es el caso de Lluïsa Vidal, como veremos a continuación, ¿no? Aunque se trate de una pintora cuya recuperación data de fechas recientes, porque, como podéis suponer, en la historia del arte y del arte catalán en particular, su nombre no aparecía, ¿no? Hasta el punto de que en los años 60 un reputado galerista de Barcelona vendió un cuadro suyo con la firma de Ramón Casas, ni más ni menos, que un desaprensivo había sustituido por la auténtica, que entonces no valía nada, ¿no? La firma de Lluïsa Vidal. La pregunta es si pintaba como Casas, si se vendía como Casas, ¿por qué no la valoraron igual, ¿no? Y aquí una pregunta que sí que tiene respuesta por culpa del patriarcado. Esa es la respuesta, ¿no? Por aquel entonces, si eras mujer y el patriarcado no podía impedir que pintaras, como es el caso de Vidal, que esculpieras, que escribieras o lo que sea que hicieras que no te correspondía, ya se ocupaba después de que de tu trabajo no quedara ni rastro, ¿no?
Pero ¿quién fue Luisa Vidal, ¿no? ¿De dónde sale esta chica que pinta tan joven, ¿no? El autorretrato es de apenas 20 años, ¿no? Barcelonesa, nacida en 1876 en el barrio del Ensanche, diseñado por Cerdá, y fallecida prematuramente en el año 1918, ¿no? En plena Primera Guerra Mundial. Vidal tuvo la suerte de ser la hija de este señor, Francesc Vidal, un hombre avanzado para su tiempo, un prestigioso ebanista y diseñador de mobiliario que tuvo su taller en la planta baja del actual hotel barcelonés Casa Fuster, en la parte alta del Paseo de Gracia, un hotel estupendo donde yo a veces voy a tomar alguna copa. Este es un cuadro de 1875, obra de Simó Gómez, ¿no? Y que nos retrata a este padre que fue tan igualitario para con sus hijos e hijas, ¿no? Un hombre que quiso dotar de formación artística a toda su descendencia, incluidas a sus muchas hijas, ¿no? Y les brindó a ellas la misma posibilidad que a ellos, ¿no? Luisa Vidal es la segunda hija, pero es algo así como la primera, porque se hace algo así como cargo de la familia cuando este hombre medio enloquece y se separa, ¿no? de los hijos e incluso de la mujer, ¿no? Después regresa. Este padre trabajaba en la corte de Alfonso XII y visitaba a menudo Madrid y la había llevado ya de niña al Museo del Prado, donde la joven Luisa quedó prendada sobre todo de las obras de Velázquez y de Goya, ¿no? Años más tarde, una niña también catalana, una pintora ilustre, Remedios Varo, se pasearía por las salas del Prado de la mano también de su padre, quedando igualmente extasiada, ¿no? Desde aquí le doy las gracias a esos padres que enseñaron el Prado a sus hijas y se convirtieron, gracias a ello, en grandes pintoras. Tenía 17 años cuando en el año 1892 lo acompaña de nuevo, esta vez van al Escorial, porque Felipe II quiere encargarle un marco, ¿no? A este diseñador de mobiliario. Resulta que con los años, que era un retrato de Felipe II, obviamente era Alfonso XII, perdón, me he pasado de siglos. Alfonso XII quiere que haga un marco al retrato de Felipe II, ¿no? Que resulta que ese retrato acaba siendo de Sofonisba Anguissola, ni más ni menos, ¿no? Y eso lleva a padre e hija al Escorial, luego a Madrid, vuelven obviamente a visitar el Prado y el entonces director Federico de Madrazo, que era muy amigo de Francesc Vidal, permite a la joven copiar piezas del Prado, ¿no? Y ella se queda con 17 años, largas tardes o mañanas, vete a saber, pintando, copiando cuadros del Prado, ¿no? Eso también es una formación interesante, ¿no? Aquí tenemos este autorretrato en carbón también muy bonito de la joven Luisa Vidal. En los años siguientes se ejercitan los pinceles, mientras su hermana Francesca, apodada Frasquita, se entrena en el arte del violonchelo, llegando a convertirse en alumna aventajada de Pau Casals y en su esposa. También otra hermana, Carlota, cultiva la escultura y es discípula del escultor Manuel Foixà. En esa época las mujeres no podían cursar estudios artísticos oficiales, de modo que Luisa se adiestra en la pintura junto a notables maestros. En el Prado también hay una obra de Arcadio Mas i Font de Vila, que fue uno de esos maestros de Luisa Vidal. Junto a él, Santiago Rusiñol crearía la Escuela de Sitges, centro neurálgico del modernismo catalán. Vidal se entrena a su lado en el dibujo de la figura humana y, a falta de modelos profesionales, porque no puede acceder a las escuelas, usa a las personas que tiene alrededor, ¿no? Familiares, amistades, y allí practica el retrato, ¿no? Se cree que realiza una primera exposición en els Quatre Gats, ¿no? De todos conocidos, lugar de reunión de los pintores modernistas. Se cree que en 1898, es decir, con 22 añitos, ¿no? Aunque no han quedado trazas de esa exposición. De ser verdad, seguramente sería la única mujer en hacer una exposición en ese feudo tan masculino que fue els Quatre Gats, ¿no? Sí que sabemos con certeza que ese mismo año expone por primera vez en una exposición colectiva en la barcelonesa Sala Parés, que será algo así como su sala habitual, ¿no? Y esa es la primera en esa sala en la cual irá realizando participando en diversas exposiciones colectivas, ¿no? Aunque es cierto que renuncia a colgar obras en otra exposición colectiva organizada en la Parés, donde le proponen participar porque se trata de una muestra exclusivamente femenina y se niega a formar, digamos, parte de una cuota, ¿no? Es muy moderno también esto, ¿no? Al mismo tiempo que expone en estas galerías privadas, como la Parés, también cuelga obras en grandes muestras, como por ejemplo en las exposiciones de Bellas Artes e Industrias Artísticas, junto a pintores célebres de la época, incluido por ejemplo Joaquín Mir.
Los críticos, lógicamente, empiezan a hacerse eco de su trabajo, ¿no? Hablan de obras sugestivas y de lectura fácil, de factura fácil, ¿no? Sencilla, así como, cito, una severidad y una sobriedad nada comunes hoy en día. La empiezan a apreciar, ¿no? Al alabar sus cualidades, uno de ellos, en La Vanguardia, incluso hablaba de un trabajo suyo, decía, tan sugestivo por el carácter y la expresión que ya lo quisieran muchísimos pintores retratistas del otro sexo, ¿no? Siempre comparando un sexo con otro, ¿no? Incluso la alaba Miguel Utrillo, que había advertido en ella a sí mismo un regusto velazquiano, ¿no? Ya hemos dicho antes que le gustaba mucho Velázquez cuando venía de niña al Prado, ¿no? Utrillo sería la pareja de la pintora francesa Suzanne Valadon, que podéis ver también en esta exposición Maestras. Aunque siempre pesó sobre ella la idea de que sus obras estuvieran hechas con firmeza viril, como escribió otro crítico, siempre esa sombra, ¿no? De varoniles han sido siempre acusadas muchas obras de mujeres, una acusación a caballo entre la incomprensión y la justificación, ¿no? La llegada del siglo XX marca para Lluïsa Vidal un punto de inflexión en su trayectoria. En 1900 viaja con la familia a París para visitar la Exposición Universal y poco después, un año después, en 1901, regresa a la Ciudad de la Luz, pero esta vez para perfeccionarse en el arte de la pintura, ¿no? Para complementar su formación. Como hasta finales del XIX en París la Escuela de Bellas Artes no aceptó mujeres, habían empezado a surgir una serie de academias a las cuales acudían las personas que querían desarrollar esos talentos, ¿no? Ella asiste a dos, la Academia Julián, cita en el pasaje de los panoramas, y la Academia Humbert, ¿no? Se ejercita también, dicen, y se ve por las obras, ¿no? Dibujando cosas que ve por la calle, escenas callejeras, ¿no? Que no son imaginadas, sino que al parecer eran escenas bien reales, ¿no? Nos la imaginamos viendo una escena de una subida de alguien a un tranvía y después bocetándolo y desarrollándolo, ¿no? También pinta una serie de óleos, como por ejemplo este cuadro famoso, que es Damisela, que es del año 1902, también conocido como Cabeza de mujer rubia. Sin olvidar, por supuesto, las horas dedicadas a las salas del Louvre, ¿no? Si aquí pintaban el Prado, allí también copiaban el Louvre, ¿no? Aprovechaba, ¿no? En concreto, pintaba, copiaba los cuadros de Goya, ¿no? También asistía a conferencias como esta, que tenían lugar allí en el Louvre, en un apartado llamado la Escuela del Louvre, ¿no? En París permanece poco más de un año y es una de las pocas pintoras españolas, si no la única en esos años tan tempranos, luego ya sabemos que irían otras, en completar su formación allí. A su regreso, a pesar del poco caso que le hicieron sus colegas artistas varones, ¿no? Algunas familias de la burguesía catalana empiezan a interesarse por comprar piezas suyas, ¿no? Sigue exponiendo en exposiciones internacionales de arte, como por ejemplo en la Quinta, que en el 1907 se celebra en la Ciudad Condal, en Barcelona, donde exponen ni más ni menos que Berthe Morisot y Mary Cassatt, obras de las cuales podéis ver también en la exposición Maestras. En Barcelona, Lluïsa Vidal acaba abriendo un taller donde, entre otros, enseña también a dibujar y a pintar y a moldear a mujeres más o menos jóvenes y también a hombres, ¿no? Aquí tenéis el estudio primero de Lluïsa Vidal en la calle Provenza, en el edificio contiguo a la Pedrera, justo el edificio de al lado, que también es un edificio modernista, no, un poco más modesto que la Pedrera, pero también modernista, un edificio diseñado por Enric Sagnier, ¿no? Más tarde traslada su academia de pintura, no a un lugar cualquiera, sino al que antes había sido el estudio del pintor Nonell, cuando éste fallece, ¿no? En la calle Mayor de Gracia, que es la continuación del Paseo de Gracia. Y aquí tenemos una inflexión en la recuperación de la pintora Lluïsa Vidal, que es la primera exposición que se hizo en el MANAC de una pintora no extranjera, ¿no? Que fue esta exposición del año 2016, comisariada por la colega y amiga Consol Oltra, a la que aprovecho para recordar aquí. Si hubiera podido, hubiera venido, pero no le ha sido posible. Esta exposición se llamó Lluïsa Vidal, pintora del modernismo, sin duda un título muy acertado, pero yo le llamo a Lluïsa Vidal nuestra Berthe Morisot, ¿no? Así titulé un artículo que publiqué en La Vanguardia, ¿no? Con motivo de esta exposición, y también otro artículo que publiqué en la revista M Arte y Cultura Visual, la revista de MAP en la que algunas de las presentes colaboramos, dirigida también por la amiga comisaria de la exposición, Rocío de la Villa. Comenté entonces que esa exposición venía a llenar un hueco y que, igual que Morisot fue recuperada para la foto de la familia del impresionismo,
modernismo, Vidal se incorporaba a la del modernismo catalán. Por cierto que Morisot gozó de una exposición aquí en el Museo Thyssen a caballo entre el 2011 y el 2012. Hoy, ¿por qué no?, a Morisot podíamos llamarla la Lluïsa Vidal del impresionismo. Volviendo a Vidal, tan solo 2 años antes de la exposición del MANAC, el Museo del Modernismo de Barcelona hizo una pequeña muestra, en este caso menor a la que hubo en el MANAC, ¿no?, también comisariada por Consol Oltra, y en ella se hizo especial hincapié en la relación de la pintora con la revista Feminal. En realidad no era exactamente la primera vez que se sacaba a la luz pública esta pintora, porque ya en 1996 la norteamericana Marcy Rudo, instalada en Barcelona, la rescató en una biografía titulada Lluïsa Vidal, hija del modernismo, ¿no? Ella misma hizo también una pequeña exposición en la Caixa con la obra de la pintora, ¿no? Aquí la tenemos. Una foto preciosa y luego os contaré. Anteriormente, en 1975, la escritora María Aurelia Capmany, que es un gran referente feminista en Cataluña, y Rafael Santos Torroella, hermano a su vez de la pintora Ángeles Santos, tenéis también aquí una pieza de Ángeles Santos en la exposición, la incluyen en una exposición que se llama 6 pintores catalanes, que tiene lugar en Sabadell, cerca de Barcelona, ¿no? Antes de esa fecha, estamos ya en la transición, ¿no?, hay un desierto. Desde la muerte de Lluïsa Vidal hasta la transición hay un desierto, ¿no? El desierto desde que fallece de gripe española en el 18, con, como os decía antes, 42 años, ¿no? Es cierto que un año después de su fallecimiento prematuro, en el año 1919, se celebra en su galería, la Sala Parés, una exposición póstuma de la que han quedado constancia una serie de fotografías, que ya es mucho, ¿no?, de un gran fotógrafo que se llama Brangulí, y estas fotos están en este momento en el Archivo Nacional de Cataluña, ¿no? Pero realmente fue la exposición del MANAC en el 2016 la que la devolvió definitivamente a su lugar. A principios de siglo, exactamente en 1905, mientras Vidal pintaba algunos de sus cuadros más emblemáticos, un fotógrafo y pintor modernista llamado Francesc Serra, que formaba parte de la peña de la Sala Parés, o sea, vinculada afectivamente, entendemos que amiga de Vidal, ¿no?, retrató a una serie de artistas plásticos en su ambiente íntimo, y entre ellos está Vidal, para disgusto de algunos señoros de la época, imaginamos. Esta es la fotografía de este retrato en la intimidad, es decir, con aquellos elementos que le eran propios, y en este caso, evidentemente, el caballete y la paleta de pintura, ¿no? Este fotógrafo, con esos materiales, hizo un libro, La única mujer era Lluïsa Vidal. La foto se titula Retrato de Lluïsa Vidal en su taller y es del año 1904. Serra la describía así en la glosa que ilustraba su fotografía, ¿no? Dice, fue un caso singular, la única mujer que a principios del siglo XX se dedicara con entusiasmo a tan difícil y complicada tarea, logrando hacerlo bien, en un momento en que todas las chicas de familias acomodadas se entretenían tocando el piano. Y acaba diciendo, fue una excepción. Y es cierto, fue una excepción. La historia del arte está llena de excepciones mujeres, ¿no? En esta serie ella está junto a pintores como Casas, como Rossinyol, como Llimona, como Mir, como Domènech y Muntaner, como Puig i Cadafalch, arquitectos, pintores, los más relevantes de la época, ¿no? De modo que si a principios del siglo XX hubo quien la consideró relevante, duele aún más el borrado posterior, ¿no? No es el caso de alguien que no hizo nada en su tiempo y que ahora intentamos recuperar un poquito absurdamente, sino es el caso de alguien que fue importante en su tiempo, ¿no? Vayamos ahora a esa recuperación, ¿no? Para rehabilitar a Vidal, Consol Oltra, la comisaria de la primera exposición grande que se hizo en el MANAC, en el 2016, como os decía, realizó un trabajo de espeleóloga. Se dedicó con tenacidad a buscar su obra entre las familias catalanas burguesas, como quien busca las piezas, los pecios de un naufragio, podríamos decir, llegando a comprar bastantes cuadros para que no se perdieran por el camino, ¿no? Para que el desinterés de algún heredero o heredera no hiciera que se extraviaran, ¿no? Ella es también autora de un libro que se titula Lluïsa Vidal, la mirada de una mujer, la huella de una artista, ¿no? Habrá que agradecerle su interés por la pintora, porque si no, quizás no estaríamos aquí, ¿no? Ha hecho mucho trabajo, ¿no? En su libro leemos, Lluïsa Vidal no pasó por esta especialidad femenina, se refiere a la pintura de flores, y tomó como tema de su obra todo lo que la rodeaba, como habría hecho cualquier pintor varón, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo,
La violonchelista descansando, es su hermana Francesca, es un retrato de 1909, la verdad que precioso. Hay muchísimas mujeres en la obra retratadas, pintadas en la obra de Luisa Vidal. Pensemos en los autorretratos que hemos visto antes, ¿no? Y tiene una clara voluntad de poner el foco en el mundo femenino, ¿no? Retratando sobre todo a esas mujeres que tiene cerca, como decía, falta de modelos profesionales, en este caso su hermana, sus hermanas, ¿no? Aquí tenemos dos piezas más, por ejemplo, que realmente valen la pena, ¿no? Mientras Valéry decía que la pintura de Morisot podía considerarse el diario de una mujer expresado a través del color y del dibujo, salvando las distancias, yo no soy Valéry, quizás por suerte, vaya usted a saber, ¿no? A mí la obra de la catalana me llega a pensar en la mirada tuerta que formuló Montserrat Roig y que consiste en la doble mirada desarrollada por las mujeres a lo largo de la historia. La que mira a la vez hacia adentro, de manera introspectiva, escuchando nuestra voz, y la que mira hacia afuera, hacia nuestro lugar en el mundo, el lugar que ocupamos, ¿no? Recordemos que desde niña Luisa Vidal ha tenido acceso a esos dos mundos, el masculino y el femenino, gracias a la educación igualitaria que recibió, ¿no? Esa doble mirada parece retratar y evidenciar el conflicto interno que alentaba en la pintora, a caballo entre el interior y el exterior, e intentando a la vez participar de ambos, ¿no? De ahí que cuando retrate los interiores no lo haga de manera pasiva, sino activa, mostrando mujeres a menudo que realizan acciones no necesariamente domésticas, como por ejemplo leer o tocar el piano, tocar un instrumento, ¿no? Aunque evidentemente también hay escenas como estas, una de sus hermanas, Marta, lleva las flores, la otra hermana tiene las manos vacías, ¿no? La Carlota es la escultora, la rubia, ¿no? Claro que en sus obras también aparecen integrantes del sexo masculino, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y aquí está, por ejemplo, esta pieza que retrato de viejo, que es de finales del 19, es decir, cuando era todavía muy jovencita, una obra juvenil, ¿no? Aquí tenemos otra, un poquito más adelante, es el retrato de Ricardo Canals, ¿no? Generalmente hombres y mujeres de la burguesía que ella trataba, que ella conocía, ¿no? También los niños son importantes en su obra. Aquí tenemos un cuadro que se llama Pequeño Soldado y aquí una pieza bonita que es su sobrino, su único sobrino, que se llamaba Marcel, ¿no? El cuadro se llama El niño rubio, pero es su sobrino Marcel. Son las dos piezas de principios del siglo XX, o sea, de unos veintitantos, ya acercándose a la treintena, ¿no? Vidal es asimismo una pintora de la vida cotidiana, incluido lo que hoy llamamos los cuidados. Aquí tenemos esta escena de maternidad, hay abundantes escenas de maternidad en su obra, y esta es justamente el niño rubio de antes, es el sobrino Marcel, ¿no? Marsalet enfermo, se llama la pieza, de 1904, ¿no? Mientras, el óleo suyo, que expone Maestras, es Las amas de casa, de 1905, una pieza preciosa que os invito a ir a ver en directo, en la que también de esta pieza también se conserva un apunte de pintura a la acuarela sobre papel, ¿no? Es un cuadro que ya había estado antes en Madrid, había estado ni más ni menos que hace más de un siglo, en el año 1906, en la Exposición General de Bellas Artes. El modernismo, ese movimiento esencialmente arquitectónico, pero también pictórico, retrata una época, la de Gaudí, la Pedrera, la Casa Batlló, el Parque Güell, la Sagrada Familia, ¿no? La de la alta burguesía que acude a escuchar ópera al Liceo más como un acto social, ¿no? Luisa Vidal hace su aportación claramente a esa época. No es la única pintora de esos años, también, eso hay que decirlo. También está, por ejemplo, su gran amiga Pepita Teixidó, que ha quedado como la gran pintora de flores. Están también otras mujeres como Visitación Ubach, Antonia Farreras, Emilia Coranty, Elvira Magariaga, las hermanas Tomás Salvañ y muchas otras, ¿no? También vale la pena decir que existían todas estas pintoras de flores que también Consol Oltra ha recogido en una exposición y en un libro, ¿no? Porque ella se interesa mucho por este periodo. Pero Vidal destaca sin duda por su talento y por sus resultados, ¿no? Por sus excelentes resultados. También por haberse alejado de lo que pintaban ellas mayoritariamente, ¿no? Y acercado a lo que pintaban ellos. Mientras Casas pintaba a su amada, Vidal, que permaneció soltera y no sabemos qué vida íntima tuvo, pintaba a sus amigas, a sus hermanas, a su sobrino, etcétera, etcétera. Es una excepción, ¿no? Como decía antes, porque es la única que pudo vivir de su trabajo, combinando la docencia con los muchos encargos recibidos de familias acomodadas. De ahí que Consol Oltra supiera dónde ir a buscar, en concreto, a los desvanes y altillos de la alta burguesía y de la burguesía no tan alta, que en su día iluminara
Barcelona con los vestidos y con la ropa que imitaba la moda de París. Y vayamos ahora, aunque sea brevemente, a su paso por Feminal, esta revista, como os digo, importante en su época, sobre todo para las mujeres que la leían y la agotaban, porque es una revista que se agotaba, ¿no? Feminal su trabajo no fue solo alimenticio, aunque también eso contaba, porque hubo una época en que tuvo casi que mantener a la familia, ¿no? Ella, estando en París, leía un periódico feminista que se llama La Fronde, fundado por una actriz y periodista llamada Marguerite Durand, y cuando llegó aquí entró en contacto con lo que podíamos llamar las feministas conservadoras, las feministas católicas, ¿no? Sobre todo capitaneadas por tres mujeres, que son Dolors Monsardà Carmacar, la directora de la revista, y Francesca Bonmaison. Aquí tenemos, por ejemplo, uno de los dibujos publicados en Feminal. Como veis, son dibujos realistas, muy delicados. Y aquí la primera pieza de Lluïsa Vidal en el primer número de Feminal, ni más ni menos. Esta revista tuvo dos etapas, la primera empieza en 1907, este es el número 1, el retrato es de Lluïsa Vidal y no es de una mujer cualquiera, es de una maestra de estas tres mujeres citadas, que es María Josepa Massanés, que es una poeta nacida en Tarragona, que vino bastante por Madrid, por cierto. Esto es la reproducción de un daguerrotipo, y es una mujer que de alguna manera fue la primera escritora en reivindicar su trabajo como profesional, aunque no llegara a vivir de él, ¿no? Feminal duraría en la primera etapa hasta 1915, muere Lluïsa Vidal, posteriormente habría otra etapa, ¿no? Destinada sobre todo al público femenino, como es evidente, y recogía incluso entrevistas con sufragistas inglesas, por decir el nivel de la revista, ¿no? Recogía todo lo que pasaba en ese tiempo en clave femenina, ¿no? Estas son estas dos mujeres, antes hemos visto a Carmacar, estas otras dos mujeres maestras de la época, obviamente más mayores que Lluïsa Vidal, y con las que ella estuvo en contacto para formar parte de este feminismo conservador, ¿no? Digamos, católico, ¿no? Paralelamente había una serie de feministas anarquistas y librepensadoras como Teresa Claramunt o Ángeles López de Ayala, que digamos, hacían otro tipo de feminismo, ¿no? Massanés, como os digo, es esta primera pieza del feminismo en Cataluña. En uno de mis libros, El largo viaje de las mujeres, feminismo a Cataluña, en Cataluña es la primera pieza, María Josepa Massanés, y después ya viene, por ejemplo, Dolors Monsardà, ¿no? En este caso, el cuadro, el dibujo es de Lluïsa Vidal, es Dolors Monsardà ya madura, se titula, es un carbón y con pastel también, y es de hacia 1914 y está en el Manac, ¿no? Son tres mujeres que hacen mucho trabajo por las mujeres de la época, fundan patronatos de la aguja, fundan, por ejemplo, una residencia pionera anterior a la residencia de señoritas que se llamaba La Llar, es decir, hacen mucho trabajo a favor de las mujeres, e incluso Lluïsa Vidal llega a ilustrar una novela de Monsardà, que es una de las grandes novelistas, ¿no? De las abuelas, digamos, de la narrativa hecha por mujeres en Cataluña, que se llama Montserrat, ¿no? Muchas novelas de mujeres tienen nombre de mujer, eso también es muy importante, ¿no? En Feminal hace retratos como este, Lluïsa Vidal, este se llama Figurines, y también lo que hace es ilustrar cuentos, ¿no? Aquí tenemos ilustraciones de cuentos, ¿no? También de manera realista, pero con mucha gracia, ¿no? Las artistas de la revista Feminal, no solo ella, hay otras artistas, esto sigue siendo un material suyo, evidentemente, han tenido la suerte de que una también compañera, Lina Norandi, les haya dedicado una exposición que pudo verse muy recientemente, el año pasado, en el Museo de Arte Contemporáneo de Gerona, y que se llamaba Feresa de Silenci, que es fiereza de silencio, ¿no? Las ilustradoras de la revista Feminal, donde, por supuesto, estaba la que fue la más relevante ilustradora de esta revista, que fue Lluïsa Vidal. Y bien, como tenemos ganas también de hacer coloquio, quiero acabar mencionando los retratos de grandes damas de la cultura de su tiempo, muchas de ellas amigas suyas, por supuesto, que Lluïsa Vidal expuso en la Sala Parés, en su sala, en el año 1914, 4 años antes de morir. Allí estaban, por supuesto, Caterina Albert, la escritora que firmaba con el seudónimo de Víctor Català, también la gran maestra, junto seguramente a Monsardà, yo diría que de otro estilo, las dos, pero igualmente importantes, ¿no? Ese retrato de Caterina Albert o, por ejemplo, Margarida Xirgu, es decir, todas, ¿no? De diferentes disciplinas. Por supuesto, también
su amiga y compañera de lucha, aunque algo mayor que ella, un poquito maestra, ¿no? Que fue Carme Karr, la gran directora de la revista Feminal, ¿no? Y que sustentó ese feminismo alrededor del cual se movía también Lluïsa Vidal, ¿no? Esta es una sanguina y wash sobre papel. Y como muestra de esos retratos, pues me ha parecido bonito que fuera Carme Karr la directora de Feminal, ¿no? Feminal fue una pieza fundamental en el proceso de toma de conciencia feminista y una gran incentivadora también de la sororidad. Lluïsa Vidal es una valiosa pieza más de nuestra Her Story, que es en realidad la parte de la historia que le faltaba a la historia de todos y de todas, la historia con mayúscula. Muchas gracias. Muchas gracias, María Ángeles. Abrimos el turno de palabras por comentarios, preguntas, bueno, cuestiones que os parezca que pueden ser interesantes a tenor de la interesante conferencia que nos ha dado sobre Lluïsa Vidal. Bueno, agradecerte la conferencia, que ha sido estupenda, muy interesante, muy amena. Yo te quería preguntar, que además veo que eres muy experta en el tema, cuando yo he estudiado a Lluïsa Vidal, me fascinó precisamente su relación con todas estas mujeres feministas en Cataluña y me sorprendió el feminismo en Cataluña, o sea, cómo estaba mucho más adelantado que en otros sitios, por lo menos yo no sé, de iniciativas como estas, la Biblioteca de la Mujer, la Asociación de las Obreras de la Aguja, etcétera, etcétera, esta revista Feminal. Entonces, te quería pedir si podías desarrollar un poco el tema porque me pareció muy interesante. Si es verdad mi percepción de que en Cataluña las feministas iban muy por delante de otros lugares de España, si es así, ¿por qué? Y bueno, si nos puedes contar un poco. Gracias. Bueno, pues la verdad es que tengo unas cuantas páginas más que lo cuentan, pero he cortado un poquito, pero por supuesto que puedo desarrollarlo, ¿no? No solo porque lo iba a incluir, ¿no? Pero he pensado, se va a hacer pesado, ¿no? Son unas décadas realmente importantes por eso, porque son pioneras en el Estado español, ¿no? Evidentemente, todos conocemos el sufragismo, sobre todo en Reino Unido, también en Estados Unidos, pero sobre todo las Pankhurst y compañía, madre e hijas, que ya tiene su mérito, ¿no? Aquellas señoras que luego salían en la película sufragistas, ¿no? Pero sí, son pioneras. Francesca Bonnemaison es una burguesa que vive encima dels Quatre Gats, que esto también es casualidad, y se le ocurre montar una biblioteca de mujeres, ¿no? Que luego se acabará llamando Institut de Cultura y Biblioteca para la Mujer. De hecho, tiene el para, ¿no? Y es la primera biblioteca de España, ¿no? En la actualidad, en el edificio que acabó construyendo gracias a la ayuda de los burgueses, cada uno ponía su nombre en un aula y ponía un dinero, etcétera, etcétera, y siempre la pobre estaba calculadora en mano porque no llegaba, ¿no? Pasaron prácticamente todas las mujeres de la época que tuvieron, digamos, algún papel relevante, ya fuera como profesoras, como docentes o como alumnas, ¿no? O sea que ese centro, el Institut de Cultura y Biblioteca para la Dona, fue realmente un centro neurálgico muy importante y, como digo, el primero de Europa, que es como decir que la Kollontai fue la primera ministra del mundo y como decir que Frederica Montseny fue la primera ministra de Europa. O sea que no está mal, aquí no estamos mal, ¿no? Después tenemos a Carme Karr, que con la revista Feminal fue también fundacional, ¿no? Hablamos de mujeres, en el caso de Carme Karr, que también componen, que también escriben, o sea, realmente interesante. Ella es la que monta la Llar, esta residencia, pionera de la residencia de señoritas, que en Madrid nacerá en el año 15. Y después tenemos a Dolors Monsardà, que organiza este patronato de las obreras de la aguja, entre otras cosas, ¿no? Quiere decir que estas tres mujeres, con Lluïsa Vidal y muchas otras, también cuando empieza la Primera Guerra Mundial, en el año 15, montan un comité pacifista, o sea que están allí muy pendientes de intentar mejorar el mundo, ¿no? Y lo bonito también es ver las relaciones entre ellas, ¿no? Estos espacios de sororidad realmente existían, ¿no? Sí que es cierto que luego, por ejemplo, el Liceum Club es posterior, ¿no? Aquí en Madrid del año 26 y en Barcelona, que también tuvo el Liceum Club del año 31, ¿no? Pero es que antes de esa prerrepública o de esa ya república, en el 31, están todas ellas agitando, ¿no? Realmente y haciendo trabajo. Y paralelamente están también las libertarias, ¿no? Que también hacen mucho trabajo. Hay una, por ejemplo, Ángeles López de Ayala, que dirige periódicos en plural,
no uno, ¿no? O sea, cuando le cierran uno, ella abre otro, y si no, abre una revista, y etcétera, etcétera. Una mujer sevillana que se fue a vivir a Madrid, que era una maravilla, ¿no? También estaba por allí la espiritista Amalia Domingo, o sea que hablamos de un contexto en el cual es normal que cuando Lluïsa Vidal llega se inscribe, digamos, en ese aspecto más feminista de la sociedad, ¿no? No pensemos en el feminismo como hoy, era otro feminismo, sobre todo el conservador, pero hay que decir que por el Institut de Cultura de Francesca Bonnemaison pasaron miles de mujeres, miles, y muchas salieron con trabajo, porque había una bolsa laboral, ¿no? Ni más ni menos, ¿no? Y las formaban en todas las disciplinas, o sea, taquígrafas, profesoras de idiomas, cocineras, o sea, de todo tipo y condición. O sea que es un ambiente realmente bonito, el de esas primeras décadas. Sí, sí. Vale, muy buenas tardes y muchísimas gracias. Dos cuestiones. Una, has dicho que pudo vivir de su trabajo y has subrayado que era soltera. Esa es una Qué casualidad, ¿no? Sí, exactamente. Si no, mal. Vale. Y otra, a ver, dices, se la comparaba con Casas, era tan buena como Casas, pero no se la pagó como Casas y luego se la ninguneó o se la ocultó o borró. ¿Es una cuestión de mercado porque se cotizaba más a Casas que a las mujeres? O sea, ¿me explico? Sí, sí. Vale. Bueno, la soltería, sin duda, era el camino hacia el desarrollo, digamos, de los sueños, ¿no? Un poquito, ¿no? Lamentablemente la conciliación, si no existe ahora, ¿cómo iba a existir entonces, ¿no? Entonces había muchas mujeres consagradas a tener hijos que por mucho que tuvieran talento, pues el marido le decía, te quedas en casa que tienes mucho que hacer, ¿no? Evidentemente la soltería facilita y por eso nos encontramos tantas mujeres artistas, escritoras, solteras, y por ejemplo el caso de Víctor Català sería uno de ellos, ¿no? Una señora que llega a los 90 años bien soltera y con una obra interesantísima, ¿no? Si no, seguramente no la hubiera podido hacer, ¿no? Respecto a lo segundo, no es una cuestión de cotizar, es que simplemente era como si no existieran ellas, ¿no? O sea, ellas se imponían en un ambiente, en ese caso pictórico, lleno de hombres, se hacían su pequeño hueco, pero tenían día a día que luchar contra todos esos comentarios de pinta como un hombre, ¿no? Y otras cosas peores seguramente debían decirles, ¿no? O sea que no es tanto una cuestión de cotización, sino realmente no poner en valor, ¿no? Es de los años 70. El momento en que empezamos a poner en valor a las mujeres es a partir de los 70 realmente. Y de hecho es en el siglo XXI en el cual se empiezan a exponer con normalidad y todavía estamos en la fase de tener que mezclarlas en las colecciones, ¿eh? Todavía están segregadas, todavía las exposiciones como maestras es de mujeres y tan necesaria todavía, ¿no? Yo todavía pienso que nos quedan muchas exposiciones todavía de mujeres para poder explicar después el relato con los cuadros, digamos, mezclados, ¿no? Todavía hay que explicar mucho, ¿no? O sea que ese era el problema, realmente, que no se las valoraba. Pero aún así ella consiguió exponer mucho y eso es importante. El purgatorio, esos son unos años, las escritoras, por ejemplo, pues son como 20 años, ¿no? Acordaros de Ana María Matute, por ejemplo, ¿no? Pues hace 20 años que no hablamos de ella, ¿no? Casi. Vale, muchísimas gracias. Gracias. Ella preguntaba por qué no se cotizaba la obra de... Ah, lo del purgatorio. Sí, no, decía eso, que cuando alguien muere, cuando una autora muere, también pasa con los hombres, lógicamente, ¿no? Pasa a ser olvidada como mínimo durante 20 años, ¿no? Y ponía el ejemplo de Ana María Matute, muerta más recientemente, pero que aún así caen en el silencio más absoluto. Y luego hay un momento en el cual la recuperamos, afortunadamente. Hola, tenía una pregunta, muchas gracias por la conferencia, y era acerca de dónde tenemos el grueso de la colección de Lluïsa Vidal. Yo recuerdo haber visto alguna en el MANAC, pero si había en más museos. Gracias. Bueno, la verdad es que hay obra de Lluïsa Vidal en muy pocos sitios. La mayoría de piezas que existen en un museo están en el MANAC. Y tiene muchas piezas Consol Oltra, que es la comisaria que se dedicó a comprarlas en las casas particulares, ¿no? Y el resto lo tiene la familia, afortunadamente bien cuidado, ¿no? Y sería interesante hacer una exposición de Lluïsa Vidal en Madrid, la verdad, porque aquí no se ha visto, ¿no? Yo lo lanzo al Thyssen, ¿no? La verdad es que la obra está bien cuidada, que eso es mucho, ¿no? Y esta comisaria, Consol Oltra, se dedicó a agruparla toda y ya digo, incluso a comprar bastantes piezas y la obra, por suerte, está bien cuidada, no pasa siempre, ¿eh?
A mí me gustaría añadir, ¿no?, sobre la pregunta que señalaba una de las personas sobre que es cierto que había mucho movimiento y había red en Cataluña, pero red de mujeres siempre ha habido. Y yo simplemente poner el ejemplo de Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán, que eran absolutamente activistas, que eran del movimiento abolicionista, a la vez que eran del movimiento sufragista en el 19, es decir, y con todo el movimiento krausista, etcétera. Es decir, hay toda una parte de la historia que tiene que ver con la lucha de los colectivos más oprimidos, entre los cuales están las mujeres, que claro que tenían red y tenían maneras y tenían periódicos y así Emilia Pardo Bazán publicaba, etcétera, y tiene la conferencia fantástica de la educación de las mujeres, etcétera. El problema es que no aparece en el relato, digamos, de la historia, ¿no? Y yo creo que Maestras es una manera de volver a contar la historia de otra forma, o al menos empezar a incluirla en esa historia. Y ahora empiezan a ponerse en valor y a descubrirse, ¿no? Yo siempre digo lo que dice Walter Benjamin: nada de lo que ha sucedido debe darse por perdido para la historia, y de alguna forma ahora estamos descubriendo, estamos volviendo a sacar del pasado todo el trabajo de las pioneras por la lucha por la libertad y por la independencia, ¿no? O sea, que aquí en Madrid y en toda España y en el sur de España. Perdón, sí. Me ha venido una reflexión, y es que todo este volumen de arte, todo este volumen de mujeres maravillosas, pensantes, artistas, feministas, únicas, porque no eran el común de las demás mujeres, ni del más común de los hombres, quiero decir, únicas, por encima de la sociedad. Y la reflexión era que aunque ellas mueren, aunque ellas las anulan la sociedad de su tiempo, porque el patriarcado en lo que hacía, en lo que tocaba, al final sí queda, porque tiene que quedar en algún sitio el conocimiento, el trabajo, la sabiduría, la valentía, la decencia y la honestidad de los seres buenos. Por eso es que cuando pasan los años y los siglos, se va sacando como a palas, ¿no? Como a palas, para que nadie olvide qué es, pues, ser seres humanos de bien, mujeres u hombres. Como hombres ha habido mucho, porque los han nombrado hasta la saciedad, ole por nombrar a las mujeres. Muchísimas gracias. Gracias por tu visión positiva. Bueno, en fin, oyendo estos comentarios, ¿no?, y que efectivamente Maestras también está siempre pensado en positivo, no queríamos otra vez hablar de la dura historia del olvido, sino que más bien, queríamos decir, pues es que vamos a ir completando el relato, ¿no? Este relato que está muy incompleto, el que hemos aprendido pues desde pequeños, y en el que todavía vemos en la inmensa mayoría de los museos. Bueno, pues ahora nos damos cuenta de que ese relato no era así. Y entonces, un poco hablando de esas sustituciones que ha habido, te preguntaban antes por las, esas pinturas que si quisieron venderse o se vendieron por casas, mientras que eran de Luisa Vidal. Y es que tenemos un montón de ejemplos, voy a enumerar algunos, porque es una cuestión que ha sido muy habitual. Empezando por Artemisia y su padre. ¿No? Ahí está, empezando que por también Artemisia. tenéis en Maestras unas piezas maravillosas de Artemisia. Claro, ¿no?, que muchísimas obras se atribuyeron a su padre, a Horacio. Creo que también de Fe de Galicia, que tenemos un bodegón, tenemos una Judith y Abra, pero tenemos luego un bodegón, y ella realmente llegó a ser muy conocida como pintora de bodegones, pionera absoluta en Italia. Y, pues justamente esta mentalidad que ha predominado durante la modernidad y que incluso se fue acrecentando después de la Revolución Francesa y durante el siglo XIX, que fue un siglo muy misógino, pues también bodegones de Fe de Galicia
llegaron a atribuirse incluso a su alumno, a Nuvolone, porque Fe de Galicia fue una pintora que tuvo, no es muy normal, normalmente las pintoras enseñaron a otras mujeres, pero en el caso de Galicia tuvo un discípulo directo bastante conocido que fue Nuvolone, ¿no? Y es así que vamos, bueno, pues casi por cada sala que podríamos ir, ¿no? Por cada etapa vamos encontrando ejemplos de estos. Bueno, contemporánea de Lluïsa Vidal, y bueno, creo que es una pintora muy relevante, es el caso de Blanchard, ¿no? De María Blanchard, que también, bueno, pues posteriormente a su muerte, también se quisieron mercadear muchas de sus telas bajo el nombre de Juan Gris, que efectivamente se cotizaba más, porque esto también llega hasta la actualidad. Entonces, bueno, maestras, yo quiero decir que es una exposición histórica, con que lo es, que me llega hasta las primeras décadas del siglo XX, hasta más o menos los años 30, casi bordeando los 40, pero realmente, bueno, pues es una exposición que a la vez yo pienso que tiene que hacer reflexionar sobre la situación de las artistas en la actualidad. Es decir, las artistas, pensemos en nuestro país, ocurre en todo el mundo, pero, en fin, por concretar, ¿no? Bueno, pues las artistas españolas, las galerías, digamos que tienen una presencia de un 20 o un 30%, y esto es más o menos lo que ocurre en las ferias, es decir, en el mercado. Pero si nos vamos a los museos, ¿cuántas exposiciones hay? O centros de arte, ¿cuántas exposiciones hay de artistas españolas? Pues lo mismo, nos vamos a mover entre un 20 y un 30. Y dices, ¿por qué? Sobre todo porque, en tanto que ya en los años 60 eran el 50% de graduadas, y a partir de los años 70-80 son el 60%, incluso casi podríamos decir el 70% de graduadas en Bellas Artes, ¿no? Bueno, hay, por supuesto, una situación de condición general, pues como recordaba María Ángeles, estamos en el día en que las mujeres ya no empezamos a no cobrar, pero hay también, pienso yo, bueno, una consideración de que es que las artistas, o sea, ellas, es decir, las mujeres artistas, bueno, pues son un poco unas recién llegadas, ¿no? Que esto del arte es una cosa de los hombres y que, bueno, que por lo tanto ellas como recién llegadas, pues, en fin, deben de empezar por abajo. Entonces, claro, cuando realmente te das cuenta de que ya en el siglo XVII eran grandes artistas, tanto en Italia como pintoras de escenas, ¿no? Como tenemos aquí en Maestras, como en Centro Europa, en Holanda, como grandes pintoras de bodegón, ¿no? Pero realmente, bueno, espectaculares y que eran muy cotizadas, etc. Entonces, bueno, ¿cómo es posible que hoy en día, bueno, sigamos con esta, bueno, en fin, con esta farsa? Porque realmente la historia no fue así, el relato que nos han contado no fue real, esa no ha sido la historia ha sido distinta de forma muy clara. Entonces, cada vez que un museo, la publicación, no, la única, la excepción, no. O sea, en Maestras tenemos 73 artistas, pero podríamos tener 373. Es decir, con la misma calidad. Es decir, tenemos buenas exposiciones limitada, porque tiene que ser un paseo agradable y no una tortura, no es una enciclopedia ni es otras cosas. Pero realmente, bueno, pues tenemos artistas de muchísima calidad en Occidente y fuera de Occidente, porque también tenemos excelentes bodegonistas chinas del siglo XVII
O tenemos pintoras en los años 40 en Japón que están pintando a sus amigas en una terraza y son todas súper chic, bueno, chic de los años 40, con un lenguaje bastante vanguardista, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que bueno, yo creo que Maestras es un poco como esa punta del iceberg, ¿no? Que dice, ¡ay, aquí estamos! Y que, como decía María Ángeles, todavía se pueden hacer muchas exposiciones sobre este tema para seguir ahondando y profundizando. Esta señora Una quería pregunta. intervenir. ¿Dónde luego. creen que se encuentra la dificultad? ¿En pintar? Es decir, en la actividad, en el hecho de pintar, o en el hecho de ejercer la actividad. Porque Pintar, yo creo que sí. hablamos de dos cosas. Una cosa es pintar. Yo pienso que no había tanta dificultad en pintar, como yo creo que la dificultad estaba no en pintar en tu casa, sino cuando una mujer quiere ejercer la actividad. Entonces quería corroborar si esto es así o no es así. Bueno, en esa época hay muchas mujeres que empiezan pintando, igual que Luisa Vidal, porque tienen el talento y a las cuales el marido retira de los pinceles. Y no se dedicaban profesionalmente, ¿no? Pero ni siquiera quería el marido que pintaran de manera amateur, ¿no? Entonces, evidentemente, esto es como hacer footing, ¿no? Sabemos todos, ¿no? Y cuando uno tiene un talento para escribir o para pintar, pero claro, es muy difícil pintar si no tienes la posibilidad, por ejemplo, de tener modelos al natural, ¿no? Entonces, el hecho de que no entraran las pintoras en las escuelas es relevante. Por ejemplo, en Maestras hay una pieza de la catalana Lola Anglada, es una pintora ilustradora maravillosa con una historia de sacrificio muy republicana, etcétera, etcétera, y esta señora no la dejaron entrar en la escuela cuando era joven, ¿no? Entonces tuvo que espabilarse como pudo. Un grupo de señoras muy católicas decidió que esa chica no podía pintar un modelo semidesnudo, ¿no? O sea que realmente el talento lo tenemos todos y todas, es el desarrollo de la actividad, ¿no? Lo que el patriarcado tiene entre ceja y ceja que las mujeres no hagamos. Todavía, porque imaginen lo que está pasando en Afganistán, ¿no? Imaginen una pintora en este momento en Afganistán, una escritora, una lo que sea, ¿no? Socorro. Bueno, en ningún momento en el relato, lo que pasa que es una exposición que abarca un espectro amplio de nacionalidades, ¿no? Pero en ningún momento se habla de la losa del 39 al 75. Bueno, acaba en la República, digamos, ¿no? Acaba en Maruja Mayo, Ángeles Santos, la exposición. Sí, pero la losa que ¿hay algún libro que refleje toda esa situación? Y la Iglesia Católica ¿Sobre también. la mujer en el franquismo? En ningún momento aparece tampoco la losa del catolicismo o de la Iglesia Católica. Ah, del catolicismo, he entendido del franquismo, perdón. Y también Sí, sí, las sí. dos cosas, Ah, las franquismo y dos cosas que van catolicismo. juntas, ¿no? Sí, exactamente. Exacto. Pero que, no se toca nunca la pincelada esa. Bueno, pasa una cosa también que cuando yo hablo de estas amigas de Luisa Vidal, que son católicas, apostólicas y romanas, ella un poco menos, ella es un poquito más liberal, ¿no? Pues claro, les tenemos que dar las gracias por muchas cosas porque hicieron un gran trabajo, ¿no? Para la emancipación de la mujer desde el catolicismo. Entonces, en ese sentido, la crítica es un poco más complicada, ¿no? Pero bueno, hay que partir de la base que muchas feministas eran católicas también, ¿no? Y luego está la losa de la Iglesia, ¿no? Que coarta a las mujeres en sus libertades, ¿no? Entonces, esto se verá más bien después de la Guerra Civil, ¿no? Sobre todo, pero evidentemente cuando las feministas de los años 10 y 20 vienen del anarquismo, del libre pensamiento, se pasan el día criticando el catolicismo. De hecho, la primera manifestación feminista en Barcelona es del año 1910, la organiza, la capitanea esta mujer que he citado, Ángeles López de Ayala, esta sevillana tan fuerte que dirigía periódicos en plural, y es contra la mala influencia de la Iglesia Católica en las mujeres, justamente. Y lo que salen es 500.000 de mujeres a la calle directamente, ¿no? Como luego pasaría con el sufragismo. O sea que hay una parte del feminismo liberal, de izquierdas, digamos, que sí que protesta y mucho, y hace bien. Me gustaría recordar que existe un libro magnífico sobre las pintoras exiliadas en Latinoamérica. Y realmente ahí tenemos cantidad, digamos, de pintoras, y también recordar que existe un catálogo razonado de Marie Blanchard. Creo que quien tiene interés, indiscutiblemente, hay cosas en el mercado para estar de alguna manera informado. Quiero decir que esto, por supuesto, pero también hay que despertar en la sociedad que existen cosas
para que todo interesado pueda complementarlo. Sí, sí, piense que llevamos muchos años, desde los años 70, sobre todo las estudiosas mujeres y algún hombre, no demasiados, estudiando a las mujeres y que yo en mi biblioteca tengo verdadero arsenal, ¿no? Digamos, una gran batería de libros que defienden la obra de las mujeres, ¿no? A Latinoamérica fueron, pues por ejemplo, Leonora Carrington y compañía, pero Remedios Varo, ¿no? Que he citado, ¿no? Catalana, que vivió aquí en Madrid, que estudió en la residencia, ahí en la Escuela de San Fernando, con Dalí y compañía, ¿no? Y realmente es una mujer que valía la pena, que podía haber estado perfectamente en Maestras, pero hay problemas de herencia en ese caso. Están en México. Tenemos que ir a México a verla. Lo que pasa que sí que es interesante ver cómo todas esas artistas, hombres y mujeres y escritores, etcétera, que fueron al exilio después de la dictadura, son reivindicadas por la cultura española, pero las mujeres no. Es decir, todos aquellos que tuvieron que ir al exilio luego son reivindicados, y yo personalmente creo que ahí los hombres tendrían que haber pedido que sus compañeras también fueran reivindicadas, y no lo hicieron. Bueno, es el trabajo de Tania Balló y otras compañeras sobre la sin sombrero, ¿no? De las mujeres de los años de la República que tanto hicieron y de las cuales sus propios amigos, ¿no? Dalí, Lorca, porque ya no estaba, ¿no? Buñuel y compañía, y se olvidaron bastante. O la llegada de Alberti y María Teresa León, ¿no? Después, cuando ya pudieron volver a España, ¿no? Que María Teresa iba detrás. No, simplemente, ya lo ha comentado el señor, pero para darle la referencia bibliográfica, Libros de Carmen Gaitán, su tesis doctoral está en cátedra y se llama Artistas en el exilio republicano, y es fantástico y es, vamos, aparte del catálogo razonado de Blanchard, pero es que ese libro, sobre lo que usted decía, le va a encantar, vamos. Y aprovechar para agradecer también a la comisaria la exposición, que es maravillosa. Yo pienso ir todas las semanas, porque además trabajo en el Prado y puedo venir, estoy ahí al lado. Y para mí fue un sueño hecho realidad, o sea, yo lloraba el primer día, así que de verdad muchas gracias. ¿Qué tal si cerramos dándole un aplauso a la comisaria?